Siguiendo con la audiencia inicial, Ministerio Público, ¿tiene algo que declarar? Su señoría, esta representación social solicita la autorización para formular la vinculación a proceso de la imputada, Raquel Castillo Padilla, por lo que pido ponerme de pie. Proceda, Ministerio Público. Gracias, su señoría. Con fundamento en el artículo 19 constitucional y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se dicte autovinculación a proceso a la imputada Raquel Castillo Padilla, por lo cual expongo a continuación los siguientes antecedentes. El día 20 de diciembre del año 2014, Raquel Castillo Padilla, cónyuge de Eloy Oxiso, antes de ir a trabajar como secretaria proyectista de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ingresó sin consentimiento a la cuenta de Facebook de su esposo y se percató que éste tiene una relación sentimental con una mujer de nombre Yanina Domínguez y que estaría próximo a tener un hijo de él. Ella acudió a trabajar, pero en virtud de la información obtenida en la mañana, ya que su estado de salud se encontraba alterado, volvió a casa temprano pidiendo el permiso a su jefa, la magistrada Gabriela Enríquez Pons. Una vez en su casa, en el departamento 321-5A, ubicado en Avenida Reforma, Colonia Loma, Chapultepec, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, decidió comer y esperar la llegada de su esposo para confrontarlo, que era costumbre ya en su relación. Al llegar al domicilio, Eloy Oxiso, aproximadamente entre las 23 y 24 horas, la esposa comenzó con la discusión y empezó a reclamarle por los mensajes encontrados en la mañana, a lo que él contestó que eran cosas de él y que a ella no le debería de importar. Al volverse más acalorada la discusión, comenzó a gritar fuertemente y empujarse y jalonearse. Posteriormente, el Oxiso fue a su habitación, ya que al momento de confrontarlo, su esposa quedó tirada al piso. Después, la imputada fue a la cocina a tomar su cuchillo profesional marca 3 claveles, donde posteriormente, tras horas de planear lo que ella iba a cometer, ella fue a buscar al señor Alejandro, por lo que él, al percatarse de las intenciones homicidas de la imputada, decidió huir de su departamento. La imputada le dio alcance en la entrada de su domicilio y al voltear, el señor Alejandro tratar de mediar las cosas, fue recibido con 2 ataques que lo dejaron gravemente lesionado, provocándole una herida cortopunzante penetrante en la cara anterior del tórax, localizada en línea media a 144 centímetros del talón izquierdo, de 6 centímetros de longitud, y también otra en la región lumbar derecha a 126 centímetros del talón derecho, de 1.2 centímetros de longitud, de bordes romos y con un trayecto de 3 centímetros de profundidad, heridas que le provocaron la muerte aproximadamente entre las 4 y las 6 horas del día 21 de diciembre de 2014. Los antecedentes narrados por esta Fiscalía tienen sustento en los siguientes datos de prueba. La declaración de la imputada Raquel Castillo Padilla, realizada el 23 de diciembre de 2014 ante el agente del Ministerio Público, en lo cual refiere, entre otras cosas, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como la comisión del hecho ilícito, también la discusión que tuvo con la víctima, igualmente la presencia del cuchillo marca 3 claveles como instrumento para cometer el hecho ilícito y la presencia de un motivo para cometer el hecho ilícito. Esto es la infidelidad de la víctima hacia la imputada. La declaración como dato de prueba de Yanina Domínguez ante el agente del Ministerio Público, el cual, entre otras cosas, dice que la imputada era una persona posesiva, controladora y extremadamente celosa, igual que la víctima se encontraba con vida antes de llegar a su departamento. También, la imputada ha amenazado constantemente con hacer daño a su integridad física si la testigo declaraba en su contra. Un dato de prueba más es la declaración de Cristal Fernández Martínez, realizada por el agente del Ministerio Público, el cual establece que la imputada acudió a su departamento para contarle lo sucedido. También encontró en la entrada del departamento el cuerpo de la víctima sobre un gran charco de sangre. Al igual, donde la imputada le dijo, ayúdame a hacer algo, he cometido un error, la regué. Otro dato de prueba es el informe de necropsia suscrito por el médico legista Pedro Miguel Valeriano, en el cual establece que la persona denominada Alejandro Campos Rodríguez fallece a consecuencia de una herida producidas por un arma punzocortante en el tórax que clasificó como mortal. Y el cronotanatodiagnóstico determina que murió entre las 4 y las 6 horas del día 21 de diciembre de 2014. Y por último, el cuchillo profesional marca 3 claveles, con registro de cadena de custodia con número de oficio 790760, encontrado a 38 centímetros del cuerpo de la víctima. El hecho ilícito referido con antelación encuadra con el tipo penal previsto en el artículo 323 del Código Penal Federal, correspondiente al homicidio en razón de parentesco o relación, el cual resulta aplicable en la siguiente porción. Al que prive de la vida a su cónyuge, con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de 30 a 60 años.
Por lo antes mencionado, su señoría, reitero mi petición para la vinculación a proceso del imputado Raquel Castillo Padilla. ¿Es cuánto, su señoría? ¿Defensa tiene algo que declarar? Sí, su señoría. Es deseo de esta defensa dar contestación a la vinculación al proceso que realice la Fiscalía, por lo que le pido ponerme de pie. Proceda. Gracias, su señoría. Con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 319 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita a usted se dicte el auto de no vinculación a proceso de la señora Raquel Castillo Padilla en relación a lo siguiente. El día 20 de diciembre del año 2014, mi cliente y señora Raquel Castillo Padilla se encontraba en su casa, ubicada en Avenida Reforma, número 321, Interior 5A, Colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Ese día, por la mañana, después de realizar sus actividades cotidianas del hogar, se percató que su esposo, el señor Alejandro Campos Rodríguez, había olvidado su laptop y que además de ello se encontraba prendida. Se encontraba en la red social llamada Facebook. Al darse cuenta de ello, se acercó a la computadora y pudo ver en la pantalla que le había llegado un mensaje. El mensaje era de la señora y amante Yanina Domínguez. Al ver este mensaje, se percató que ya había tenido tantas conversaciones con él, pero el último y más reciente, en el que el señor Alejandro le decía a la señora Yanina: amor, soy el hombre más feliz del mundo, me vas a hacer padre, eres el amor de mi vida, te amo. Al ver esto, la señora Raquel sintió decepción de su marido y de su matrimonio, ya que ella se empezaba a percatar que él se comportaba de manera diferente desde hacía tiempo. A pesar de todo ello, se fue a su trabajo de manera habitual, pues ella es secretaria proyectista en la segunda sala en materia civil del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, pero no pudo hacer mucho, ya que presentaba dolor de cabeza y vómito, por lo que decidió retirarse a casa a descansar y para platicar con el señor Alejandro. Pero al llegar a su casa y tiempo después, el señor Alejandro no llegó, así que decidió cenar sola. Tiempo después llegó el señor Alejandro, pero su comportamiento era diferente, se encontraba enojado y de malas, así que le comentó que ya sabía que tenía un amante y que además tendría un hijo con esa mujer, a lo que él le respondió: ¿qué te importa mi vida, estúpida de mierda? Aquí el único problema eres tú y más vale que te vayas enterando de cómo son las cosas, así que ve pensando a dónde te largas. Ella comenzó a llorar, pues el señor Alejandro es una persona sumamente excesiva y violenta. En varias ocasiones había sido herida violentamente por él. Prueba de ello, existen fotografías que la señora Cristal Fernández Martínez tomó en una de las tantas ocasiones que la golpeó, mismas que se encuentran asentadas en la carpeta de investigación con número 1978, diagonal 2014. También la magistrada Gabriela Enríquez Pons se había percatado que Raquel era violentada de manera constante por su marido, pues él, como reitero, señoría, es un hombre violento. Prueba de ello se encuentra sentada en la carpeta de investigación en el acta de entrevista a testigos realizada por el Ministerio Público. Pues el hoyo occiso, al entrar a la casa y posterior al comentario que le había realizado su esposa, le propició 2 bofetadas y fue arrojada al suelo. Al caer se golpeó fuertemente en la cadera, por lo que apenas pudo sostenerse en pie. Fue a la cocina para ya no seguir peleando con él, pero él fue a la recámara. Después, ella se quedó en la cocina para tranquilizarse un poco. El señor Alejandro posteriormente fue a la cocina para seguir agrediéndola y golpeándola, a lo que ella tomó un cuchillo para defenderse. El Código Penal Federal nos dice que la legítima defensa es la protección de su bien siempre que exista la necesidad de ello. Cuestión de ello se establece en el artículo 15, fracción cuarta del artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal. Dice que es repelar una acción real, actual e inminente, sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios, siempre que exista la necesidad de defensa. La especialista Alicia Martín del Bosques, experta en violencia de género, comenta que estudios realizados e investigaciones realizadas dicen que cuando una mujer agrede a su marido, nunca existe el ánimo de matar, y que además de ello realizan de manera mecánica tomar cuchillos grandes, pero nunca con la intención de matar a alguien, mucho menos a su esposo. Por lo que podemos entender a la señora Raquel, que tomó el cuchillo tan solo para intimidar a su esposo y él parara de golpearla. Además, su señoría, el dictamen emitido por el Hospital Santa Prisca comenta que aún horas después
de lo ocurrido en la casa de la señora Raquel, esta seguía presentando ataque de pánico y además lesiones como esquimosis en cadera, muslo izquierdo y antebrazo izquierdo, mismos que se encuentran asentados en la carpeta de investigación. Por lo anterior, su señoría, reitero la no vinculación a proceso de mi defendida, la señora Raquel Castillo Padilla. ¿Es cuánto, su señoría? Ministerio Público, ¿tiene alguna otra solicitud? Su señoría, solicito hacer uso de la voz para realizar mi solicitud de medidas cautelares y ponerme de pie. Adelante. Gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 167, fracción primera, los artículos 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la imposición de la siguiente medida cautelar debidamente justificada, proporcional, necesaria y suficiente para el hecho delictivo cometido por la ahora imputada, la señora Raquel Castillo Padilla. Es necesario que adopte la prisión preventiva como medida cautelar con fundamento en lo establecido en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción primera, ya que si bien es cierto, la señora Raquel Castillo reside en calle Reforma, número 321-5A, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, la realidad es que no tiene un domicilio fijo, pues lleva rentando el inmueble menos de un año. Además, la señora Raquel Castillo Padilla residía únicamente con su exesposo, tampoco tiene dependientes económicos o hijos, y los únicos familiares que tiene radican en la ciudad de Navojoa, en el estado de Sinaloa, lugar al que cualquier persona en su situación acudiría. Razones por las cuales deducimos que no tiene un arraigo fijo a la entidad y por lo que entendemos que la imputada no tendría ningún impedimento o lazo que evite que se sustraiga de la acción de la justicia y así asegurar su presencia a juicio. Cabe mencionar que la pena que podría ser impuesta a la señora Raquel Castillo Padilla en esta ocasión sería de 30 a 60 años de prisión, previstas en el artículo 323 del Código Penal Federal. Incentivo suficiente que podría llevar a la señora Raquel Castillo Padilla a decidir en algún momento determinado evadir la acción de la justicia. Esto según el artículo 168, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales. Basándome en la declaración de la señora Yanina Domínguez, quien ha recibido varias llamadas de Raquel Castillo Padilla, maldiciendo a su hijo, insultándola y amenazándola de pagar muy caro el que rinda testimonio en su contra por el homicidio del señor Alejandro Campos Rodríguez, hechos que podemos constatar con la evaluación socioambiental realizada por la Unidad de Medidas Cautelares el día 22 de diciembre del 2014, y mismo que obra dentro de la carpeta de investigación. Por lo cual, podemos concluir que dichas amenazas podrían ocasionar un cierto riesgo en contra de la señora Yanina Domínguez y de su hijo, quienes son considerados como ofendido y víctima respectivamente, calificativo que se fundamenta en la Ley General de Víctimas, en específico en su artículo 4. Como segundo término, su señoría, citando el criterio pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Argüelles y otros contra Argentina, en su párrafo 120, mismo que resulta aplicable, con fundamento en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un bloque convencional, además de que el Estado mexicano aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se establecen una serie de parámetros para que la medida privativa de la libertad no se torne como arbitraria. Como primer parámetro, establece que la finalidad de la medida debe de ser compatible con la Convención, mismo que se cumple en virtud de que los hechos antes analizados en la audiencia cuentan con los supuestos procedimentales para la imposición de la misma, así como con el principio de legalidad que se establece. Como segundo parámetro, que la medida sea idónea para cumplir con el fin perseguido. Dado que la prisión preventiva perseguirá el fin de que la señora Raquel Castillo Padilla no se sustraiga de la acción de la justicia ni daña a la víctima ni al ofendido. Como tercer parámetro, que la medida sea necesaria y que no exista otra menos gravosa. La necesidad se desprende de la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia y el posible daño que tanto la víctima como la ofendida puedan sufrir, y aducimos que no existe otra menos gravosa, ya que de la lista de medidas cautelares que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, ninguna otra podría servir para descartar estos supuestos. Como cuarto parámetro, que sea proporcional, que no resulte exagerada o desmedida, parámetro que se cumple en virtud de que existen derechos humanos de terceros que podrían verse violentados por la señora Raquel. Y por último, su señoría, esta medida como restricción a la libertad tiene motivación suficiente para no ser señalada como arbitraria, debido a todo lo anteriormente señalado por esta Fiscalía. Por estas razones, su señoría, reitero que adopte la prisión preventiva como medida cautelar. ¿Es cuánto, su señoría?
¿Desea dar contestación a la petición del Ministerio Público? Sí, su señoría. Es deseo de esta defensa dar contestación a la medida cautelar impuesta por el Ministerio Público, por lo cual solicito su permiso para ponerme de pie. Adelante. Gracias, su señoría. La medida cautelar consistente en la prisión preventiva es improcedente, en razón de que es una medida excesiva, ya que con base en la carpeta de investigación 1978/2014 se puede constatar que la señora Raquel Castillo Padilla tiene un arraigo completo a esta ciudad, siendo que labora en la misma desde hace 2 años con la profesión de abogada, con un puesto como secretaria en el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, siendo así que, como todo tribunal, cuenta con una base de datos personales y generales, con lo que su localización podría ser rápida. Lo anterior, aunado con la declaración de su magistrada, su jefe inmediato, Gabriel Enríquez Pons, quien destaca, y cito, es realmente una persona en la que se puede confiar plenamente. Lo anterior hace relación con que depende de sí misma y cuenta con un trabajo estable, por lo cual no tendría la facilidad para salir de la entidad y así evitar la acción de la justicia. El hecho de que no tiene antecedentes penales nos asegura que ella no ha tenido ningún conflicto con la justicia y no hay razones suficientes para creer que ella quiera cambiar ese estado. En relación con la testimonial de la señora Cristal Fernández Martínez, hace constar que la señora Raquel era agredida tanto física como emocionalmente por su ex esposo, hechos que se demuestran con evidencias fotográficas añadidas a la carpeta de investigación, siendo la misma señora Raquel la que dio aviso a las autoridades, puesto que conocía las consecuencias de sus actos. Desde un principio dio certeza y confiabilidad de no querer eximirse de esto, siendo que como es abogada no desea tener una reputación atropellada. Cabe destacar que el Ministerio Público, con los criterios que tomó, no previó en su supuesto primero que mencione el aseguramiento del imputado en el proceso, mismo supuesto que no es aplicable, ya que en ningún momento se ha mostrado desistimiento por parte de la señora Castillo a impedir o sustraerse de la acción de la justicia. En su supuesto segundo, que menciona el perseguir el fin idóneo, mismo que víctima o ofendido, no se tiene la certeza de que la señora Raquel es quien llame a la señora Yanina, siendo que esta última fuera la amante del hoyo Oxiso, únicamente habiéndola visto de 2 a 3 veces en su vida. ¿Por qué esta defensa fundamenta que no procedería a la prisión preventiva? Citando el criterio pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Argüelles y otros contra Argentina, en su párrafo 36, mismo que es aplicable en el artículo 1 constitucional, en el que se establece un bloque convencional del cual México es parte, excepto su jurisdicción. También es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, así aceptando la jurisprudencia que de este emane, en el cual se establecen ciertos parámetros para la medida privativa de libertad, y no se torne arbitraria, siendo que la prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe de ser tratada igual o peor que una que ya ha sido condenada. Retomando que la señora Castillo nunca ha estado en un asunto similar y siendo que de sí misma depende, es por eso mismo que consideramos improcedente lo impuesto por el Ministerio Público. Por todo lo anterior, esta defensa solicita que, si bien usted lo autoriza y con base en el artículo 155, se le aplique la medida cautelar impuesta en su fracción primera, la cual dicta la presentación periódica ante el juez o autoridad que usted mismo designe, lo cual aseguraría que la imputada no se sustraerá de la acción de la justicia, además de que esta defensa propone también la imposición de la medida cautelar impuesta en el mismo artículo, pero en su fracción octava, en la que se prevé que no puede acercarse a la señora Yanina ni a su hijo, lo cual conseguiría el fin perseguido por el Ministerio Público, de que no puedan verse dañado ni en su persona ni en sus bienes. Es cuanto, su señoría.